Saludos. Con la presencia de la pandemia del SARS-CoV-2 en Cuba, los modelos matemáticos y sus hacedores se hicieron más comunes, más visibles en los medios nacionales. Hoy, en las puertas abiertas de la Academia de Ciencias, conversamos con una de estas caras visibles, Raúl Guinovar, decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana. Bienvenido. Durante estos meses es común ya ver los modelos que analizan el tránsito y cómo evoluciona la pandemia en Cuba, incluso en las conferencias del doctor Durán. Para comenzar, entonces, me gustaría que explicara qué son en general, ¿no?, los modelos matemáticos, y que profundizara entonces en las características de aquellos que modelan el desarrollo de la pandemia en el país. Bueno, en primer lugar, hay que decir que la matemática, ¿no?, es una ciencia precisamente que lo que hace es una modelación de la realidad. Y desde sus propios inicios, esta ciencia ha llevado a que se utilicen determinados símbolos, variables, funciones, para poder representar la realidad y a partir de ahí poder tomar decisiones, poder hacer análisis de lo que puede suceder o de cómo se comportan determinados parámetros que se quieren estudiar. Hay una ciencia importantísima que es la epidemiología matemática. No es que exista una matemática para la epidemiología. En realidad la matemática, sus métodos generales se pueden aplicar a varias ciencias. Incluso diferentes modelos pueden servir para diferentes contextos. Pero en particular, la epidemiología ha desarrollado, por la importancia que tiene, con el objetivo de poder prevenir lo que pueda suceder con determinados procesos epidemiológicos que surgen, pues entonces ahí se ha desarrollado toda una ciencia que ha enriquecido la matemática, es decir, que ha utilizado todas las herramientas de la matemática y al mismo tiempo que la ha enriquecido. La modelación matemática, vamos a decir que tiene dos grandes partes. Una primera parte es la recolección de datos y es el análisis y el estudio de los datos. Si no hay datos, es imposible poder hacer ningún trabajo preventivo, de predicción. Y entonces, esa primera parte, que es la parte que realizan los epidemiólogos, vamos a decir, de campo, los bioestadísticos, la gente que sale a la calle a localizar dónde están los casos, hacer el estudio de los casos, estudian determinados, es decir, estudian una gran cantidad de parámetros. Es decir, estudian, por ejemplo, cuántas personas se enferman, en qué localidad se enferman, cuándo comienzan los síntomas, cuándo la persona pasa a grave, a crítico, bueno, y cuando fallece, en fin, hacen un estudio completo de todo lo que va sucediendo con la población y todos esos datos se almacenan y a partir de esa información es que se puede establecer determinados modelos matemáticos que permiten hacer predicciones. Y hay otra parte, es decir, otra parte de la modelación que entra ya, vamos a decir, una matemática más compleja en el sentido porque ya empieza a usar herramientas de la matemática superior. Precisamente están la teoría, es decir, es toda una teoría, existe la teoría matemática probabilística que permite trabajar con cierta incertidumbre y poder determinar cuál es el comportamiento que va a tener la pandemia de acuerdo a lo que va ocurriendo en el proceso, cómo se desarrolla. Y dentro de esto, es decir, conjuntamente con este tipo de modelos, están también modelos deterministas, que son modelos que tienen menor incertidumbre y que son muy utilizados y permiten utilizar, digamos, la teoría matemática, por ejemplo, de ecuaciones diferenciales, de sistemas de ecuaciones diferenciales, teoría cualitativa,
y en esa parte es donde nosotros hemos trabajado fundamentalmente. Hay otra gente, otros compañeros que han trabajado la parte estadística, y muchas veces todo esto se combina. Existen modelos, los llamados modelos fenomenológicos, que combinan diferentes técnicas para poder avanzar, ¿no? Y para poder hacer predicciones. Aquí lo importante está lo importante está en poder diseñar, cómo uno puede empezar a hacer los modelos, cómo puede hacer esa representación de la realidad. Y una parte importante es considerar a la población, se divide a la población en clases, es decir, en grupos de personas por las características de la epidemia, donde todos caemos en una de esas clases. Es decir, por ejemplo, están las personas susceptibles, que somos todos los que no estamos enfermos, es decir, que somos propensos a poder adquirir la enfermedad. Están las personas por ejemplo, que están expuestos, digamos, son personas que tienen la enfermedad, que están incubando la enfermedad. Están las personas que ya tienen la enfermedad y que las transmiten. Está el grupo de las personas que están enfermos pero están asintomáticos, y está el grupo de las personas que están enfermos, es decir, que ya tienen la enfermedad, pero digamos tienen síntomas de la epidemia. Y bueno, después está otra clase de individuos, que son los individuos que están recuperados, es decir, que ya salieron, cumplieron el periodo de toda la epidemia. Y bueno, la otra clase, que es una clase casi inamovible, que es la clase de los fallecidos. Todas las clases son importantes y todas aportan al análisis y al estudio de la epidemia. Y entonces los modelos se basan, es decir, esas clases para nosotros son funciones, es decir, funciones del tiempo. Están formadas por grupos de personas y nos van... Y por ejemplo, cada día usted sabe qué cantidad de personas hay en cada clase. Y el objetivo de los modelos es precisamente eso, poder determinar qué cantidad de personas va a aparecer al día siguiente, o a los 2 días, o a la semana. Y entonces eso permite orientar a las autoridades de salud pública para que puedan tomar medidas y saber dónde es que se están desarrollando los procesos más complejos, en qué regiones del país, cuáles son los crecimientos, cuándo está creciendo la epidemia. En fin, hay todas esas clases aportan una información que es de utilidad y que permite evaluar el comportamiento de la epidemia. También dentro de los modelos se pueden incluir las acciones que realizan el Ministerio de Salud Pública y en general todas las medidas que se toman para evaluar el comportamiento de la epidemia. Se puede, por ejemplo, el uso de medidas, es decir, como las medidas no terapéuticas. Las medidas no terapéuticas son aquellas medidas de aislamiento, el uso del nasobuco, la higiene, en fin, todas esas medidas pueden estar también evaluadas en los modelos y pueden indicar la efectividad, y uno puede determinar la efectividad que tienen esas medidas. Como usted mencionaba, la modelación matemática permite alertar a los decisores sobre una situación o las posibilidades de la evolución de esta. En el caso de la situación que estamos viviendo en Cuba, de un rebrote de la pandemia, dado en gran medida, digamos, que por la reapertura del país, la relajación de las medidas y también por incumplimientos de las personas, ¿fue predecible esta situación? Y también quisiera profundizar entonces en cuán complejo es desarrollar modelos matemáticos teniendo en cuenta variables que son, digamos, cambiantes, con elementos que son cambiantes, como es el comportamiento humano y las medidas que se adoptan. A ver, nosotros en realidad tenemos, es decir, desde que comenzamos a trabajar en esto, nosotros trabajamos todos los días. A ver, nosotros en realidad lo que hacemos es vigilancia epidemiológica con herramientas matemáticas. Y todos los días nosotros hacemos los pronósticos y vamos rectificando los pronósticos. Y esta situación que estamos presentando ahora es una situación que estaba, vamos a decir, anunciada. Incluso yo recuerdo que puedo
algunos gráficos. Primeramente se había anunciado hace mucho tiempo ya, es decir, allá por los meses de mayo, abril o algo de eso, se había anunciado el crecimiento que se iba a ocurrir a partir de noviembre, de mediados de noviembre, ¿no? Y un poco, los modelos los modelos matemáticos tienen eso, que son bastante, se arriesgan bastante. Uno puede predecir muchas cosas y hacer muchas predicciones, y si no se cumple no pasa nada, ¿no? Pero si se cumple, entonces, bueno, un poco queda, es decir, queda como algo que... Y yo no puedo decir así que se previó, sino que había grandes posibilidades de que ocurriera. ¿Por qué? Porque en algún momento el país tenía que abrir las medidas restrictivas. Entonces, bueno, el país había reunido una experiencia en el tratamiento de la COVID y en el manejo de la COVID. Tiene protocolos muy bien desarrollados, tiene un equipo de epidemiólogos trabajando, de médicos, de gente trabajando. Y bueno, cuando empezó y se pensó que se podría, es decir, yo digo, es decir, nosotros damos una sugerencia, nosotros no decimos nunca tomen tal medida o más cual medida. Las medidas siempre las toma el Estado cubano, son los que deciden qué cosa es lo que se va a hacer. Y aunque nosotros sí participamos es decir, a nosotros al grupo de trabajo en que participamos, nos consultan, nos preguntan, nos escuchan, nos oyen, y eso es una cosa muy bonita también, porque que te escuchen y que lleguen a entender las cosas que uno está diciendo también es importante. Pero hay otros factores, ya te digo, los factores económicos, los factores sociales, que no permiten aplicar medidas drásticas. Entonces tú tienes que buscar la forma de aplicar medidas que contengan la epidemia, y tienes que hacer una cosa que hay que socorrer, que es la conciencia de las personas, la responsabilidad de las personas. Y eso, entonces, los modelos decían que iba a ocurrir. Incluso he estado revisando predicciones, es decir, para esta misma entrevista he estado revisando cosas que habíamos hecho antes y que ya pasaron, es decir, que ya, y prácticamente se puede decir que se cumplieron, ¿no? Es decir, que los modelos estuvieron bastante cerca de poder describir la situación que se está dando. Lo que sucede es que cuando las epidemias tienen eso, que cuando se diseminan, entonces es muy difícil poderlas controlar, y hay que entonces ir ¿cómo se llama?, cerrando las medidas, ir tomando medidas. Lo que pasa es que las medidas no pueden ser solo estatales, las medidas también tienen que ser personales. ¿Habrá entonces una tercera ola de la pandemia en el país? ¿Qué pudiéramos esperar? Bueno, mira, en realidad la epidemia va a extenderse por todo el año 2021. Por todo el 21 la epidemia se va a extender. Y posiblemente la tengamos también rondando por el año 22. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo es posible eso? A ver, es que para poder erradicar la epidemia, tienes que buscar la forma de que disminuya su incidencia en todos los lugares. Nosotros, por ejemplo, aquí nosotros podemos controlar, digamos, vacunar. Vamos a suponer que en este año se pueda vacunar a toda la población cubana. Pero nosotros no somos una isla, pero no estamos desconectados del mundo. Nuestra economía depende de las relaciones internacionales. Nosotros tenemos muchos familiares nuestros, están en el extranjero, en países donde la COVID también es fuerte. Y entonces siempre va a ocurrir que podrán llegar personas enfermas por diferentes vías. No hay un 100% de efectividad de las medidas. Las medidas no tienen un 100% de efectividad, incluso las que se están aplicando ahora, porque siempre hay gente que las incumple, que las viola. Ahora nosotros, lo que los modelos están diciendo ahora es que vamos a tener epidemia para un buen rato en nuestro país con las condiciones que tenemos nosotros. Por lo tanto, las medidas que se han tomado ahora son medidas temporales, porque nosotros no podemos vivir este país con 2.000 vuelos, con 2.000 personas llegando aquí todos los días y que no haya comercio internacional, que no haya turismo. Es decir, eso prácticamente no va a poder ser. Por lo tanto, ahí la importancia del desarrollo de las vacunas.
y del desarrollo de la responsabilidad. La gente tiene que saber, la gente tiene que saber que la vida cambió y que ya no puedes ahora a esa persona que quieres tanto, si no vive contigo en tu casa, no puedes estarla besando tanto, no puedes querer, porque no sabes a dónde fue. Y entonces tienes que llegar a la casa y extremar las medidas, es decir, quitarte la ropa, tratar de, en el centro de trabajo también, las instituciones son responsables de sus trabajadores, de tratar de que los trabajadores no enfermen para que la institución no tenga que cerrar. Y eso, es decir, son cosas que enseñanzas que nos dejan este comportamiento de la epidemia, porque estamos hablando de esta epidemia, pero pueden ocurrir otras. Entonces, bueno, yo creo, es decir, que ahora nosotros pensamos que vamos a estar en una ola bastante larga. Esperamos que verdaderamente los picos de las olas ocurran, de esta nueva ola, ocurran en este mes de febrero, entre febrero y marzo, es decir, que no se sobrepase mucho la cantidad de 1.044 casos que tuvimos hace el día 2 de febrero, pero se debe mantener es decir, bajar esa ola de contagio es un proceso lento y todavía durante unos meses nosotros lo vamos a tener. Bueno, las matemáticas es una de las asignaturas que nos acompañan desde jóvenes y también es una de las que más, digamos, más desafiante, la que más nos reta. Y esto se le unen también algunos mitos, algunos estereotipos, como que después, ¿qué vas a hacer? No, vas a terminar de maestro. Entonces, nos gustaría que hablara del perfil profesional de los matemáticos y entonces las características también de la preparación de estos, por supuesto, desde la facultad. Bueno, a ver, la matemática siempre, como bien tú dices, es una ciencia que se enseña desde los primeros años de vida. Y una de las cosas que afecta a la matemática es la enseñanza, es decir, es la forma de enseñanza de la matemática. Esa ha sido una preocupación histórica de todos los matemáticos. En esta facultad siempre se ha sido una constante de cómo hacer para mejorar, qué cosas hacer para mejorar la enseñanza de la matemática. Extramuro, es decir, para que las personas quieran venir a estudiar matemática o quieran venir a estudiar computación, y por otra parte, cómo mejorarla dentro porque aquí a nosotros nos llegan estudiantes desmotivados con la matemática, y entonces los profesores tienen que hacer un gran esfuerzo y diseñar determinadas técnicas para poder motivar a los estudiantes a que aprendan la matemática y el rigor de la matemática. Y entonces, bueno, aquí nosotros tenemos la Sociedad Cubana de Matemática y Computación, que es una estructura a nivel nacional, y una de las formas que se hace, de las actividades que se hacen para lograr atraer a los estudiantes son los concursos de matemática, pero vamos a llamarle concursos infantiles, ¿no? Para niños de primaria, para niños de secundaria básica, donde los niños pueden hacer dibujos o pueden hacer maquetas. En fin, todos los años se hace ese evento y se premia a los mejores de todo el país. Es decir, es un evento que lo lleva a toda la sociedad, es decir, de la Sociedad Cubana de Matemática y Computación, y lo lleva, lo lleva a todos los rincones, bueno, y logra, vamos a decir así, todavía estamos insatisfechos con el nivel que se llega, pero en verdad se ha logrado mucho y los estudiantes se motivan, los jóvenes se motivan mucho con esta actividad. Hay otro tipo de concurso que también se hace, que históricamente también se han hecho por el Ministerio de Educación y también por nuestra facultad, que son concursos de matemática, competir. Bueno, la matemática tiene eso, ¿no? Que la competencia siempre es algo intrínseco a los jóvenes, a los niños, y la gente siempre quiere participar en una competencia, y la matemática se presta porque son problemas que requieren de agilidad mental, problemas de experiencia también, de trabajo y de mucha voluntad, y entonces, bueno, los muchachos también, es decir, eso es una forma también de motivar la matemática. Después te voy a decir cuáles son los factores que la afectan, ¿no? Y entonces hay otro,
es decir, eso son acciones que se realizan en todo el país y que están incluso hasta instituidas, vaya, no es algo que se sigue anualmente y que no se detiene. Pero ¿qué afecta la matemática? ¿Qué afecta que muchas personas no quieren estudiar matemáticas? A veces se le hace creer a los niños que los más inteligentes son los que saben matemáticas. Y en realidad la matemática es accesible a todos. Lo que pasa es que la forma de enseñarla es la que, la que te afecta. Es claro, por ejemplo, si la matemática se enseña de forma memorística, te enseñan a recordar una fórmula, pues entonces tú dirás, bueno, yo no tengo buena memoria, no me voy a acordar de esa fórmula y no quiero estudiar eso porque eso es todo recordar fórmulas. Pero si te enseñan los procedimientos y te enseñan una historia de cómo se llegó a obtener esas expresiones, esas fórmulas que hoy se utilizan, pues entonces eso lleva al estudiante a un mejor entendimiento y encuentra la lógica del proceso, incluso lo redescubre, porque también una de las cosas importantes en este proceso de enseñanza es que el estudiante pueda redescubrir los contenidos y las cosas que se quieren enseñar. Una de las cosas que le afecta es la enseñanza memorística. Otra cosa que le afecta también está relacionada con la familia, que desconoce, y con la familia y con los estudiantes, que desconocen cuál es el trabajo de decir cuáles son las acciones que puede hacer un matemático o una persona de ciencia de la computación. No solamente lo desconoce la familia, lo desconocen las instituciones. Yo creo que este año, precisamente este trabajo con la COVID, a mí lo que más me ha motivado, más que sentirme útil y poder ayudar a todo lo que he hecho, es que se reconozca a nivel nacional el papel de la matemática y la importancia que tiene la matemática para ayudar a resolver problemas. Siempre ha sido, lo que pasa es que las instituciones no utilizan esas herramientas para poder organizar los procesos productivos, los procesos de servicios, etcétera, que tienen que desarrollar. Y entonces cuando eso se ignora, pues entonces las personas dicen, la única forma que vende empleo es que sea profesor de matemáticas. Yo creo que no escapa, no escapa. La matemática penetra en todas las áreas de la sociedad, del desarrollo cultural, político, científico, en todas las esferas. Días atrás presentábamos en la revista un artículo que abordaba maneras de hacer la enseñanza de las ciencias más amenas y más atractivas, en este caso desde la cultura popular. Entonces quisiera saber qué se hace o qué se pudiera hacer desde la Facultad de Matemáticas para hacer la enseñanza de las matemáticas más atractiva para los jóvenes. Ahí es mucha la preocupación a veces de los matemáticos, porque nosotros hemos sido una carrera como física, una carrera que hemos sufrido, porque verdaderamente muchas veces nos llegan estudiantes que no están muy motivados con la carrera. Y entonces lograr la motivación y lograr que las personas entiendan la necesidad de estudiar matemática y todo el campo que tiene de desarrollo, no solamente en las aplicaciones, también en la propia matemática, porque la matemática como abstracción crece sobre la base de esa, como ciencia independiente. Y entonces, bueno, ¿qué se hace en la facultad para mejorar o para atraer a la gente? Nosotros tenemos en la facultad, hay un profesor nuestro que trabaja un proyecto que se llama el Proyecto Delta. Ese proyecto es un proyecto que ha ido evolucionando, es decir, ese proyecto comenzó con peñas, peñas estudiantiles, de chistes, etcétera, pero después fue evolucionando, ya una vez que él quedó como profesor en la facultad, evolucionó a motivar, a buscar la motivación de los estudiantes a partir del humor vinculado con la ciencia. Y entonces, bueno, él ha logrado verdaderamente cosas muy interesantes con este proyecto, que primeramente se ensaya y se discute en la facultad y después es que lo lleva a los teatros, un poco evaluando, ¿no?, el impacto que tiene determinadas presentaciones o determinados números de los que tiene ahí. Ha evolucionado tanto que ya hoy es casi un programa de televisión, es un programa de televisión en el canal Habana. Yo no dudo
que dentro de un tiempo esté también ya en la televisión cubana como... Y es una aspiración que nosotros pensamos que sí, que ese es un programa que puede crecer mucho y que puede venir ahí todas científicos y pueden venir personas, porque todas esas personas son también muy chistosas, ¿no? Y saben las curiosidades que hay en la propia ciencia. A mí me gustó mucho el artículo y déjame decirte, ese artículo ha causado mucha sensación aquí en la facultad, mucha gente lo ha visto ya, y porque en ese artículo se hace referencia a la cultura popular y si revisamos un poquito las citas que tiene el artículo, hay por ejemplo hay un artículo que habla de la epidemia de zombies. Entonces, y si eso para nuestra facultad es algo ideal para, por ejemplo, para lograr motivar, digamos, clases. Y la epidemia de zombies se modela exactamente como se modela la COVID. Yo recuerdo que hay un profesor aquí, Miguel Catrí, que en uno de sus exámenes, recuerdo que puso una pregunta sobre Juego de Tronos. Y la pregunta, recordándose un poco la pregunta, era que el estudiante tenía que asociar a los personajes de Juego de Tronos, tenía que asociar un lenguaje de programación, de acuerdo a las características de ese personaje. Y entonces, bueno, eso impacta al estudiante porque es algo que el estudiante no se espera. Creas una contradicción entre lo que él sabe y lo que no sabe, y lo obligas entonces a desarrollar su imaginación con una situación, digamos, de la cultura popular o del imaginario popular, como son todas estas cosas que te he mencionado. Por lo tanto, aquí nosotros, es decir, nosotros aquí se hacen muchas cosas. Se hacen, por ejemplo, a los estudiantes de primer año en la carrera de matemáticas, se le introducen determinados contenidos de nivel muy alto, se le introducen llevándolos apoyados en la historia, es decir, cómo ese contenido apareció, cómo surgió. Y entonces, bueno, cómo a partir de una problemática que se fue presentando y de la necesidad de resolver determinado problema, es que ese concepto aparece y evoluciona. Y entonces, bueno, pero todavía hay mucho que hacer por la matemática, todavía hay que buscarle la parte, una de las partes que nos puede ayudar mucho, yo pienso que nos puede ayudar mucho ahora el tema de la COVID, de que las instituciones entiendan que le hace falta matemáticos y personas de ciencia de la computación. Un matemático y una persona de ciencia de la computación que domine las técnicas de computación son necesariamente importantes en cualquier institución que quiera avanzar. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y a ustedes los esperamos en las próximas puertas abiertas de la Academia de Ciencias.